El viento de Wyoming tenía alma, y esa alma hablaba únicamente de soledad. Era un idioma que Willa Hart había aprendido a entender con dolor desde hacía ya 2 años, cuando enterró a su esposo, Elias, en la loma detrás de su cabaña. Aullaba entre los pinos rectos como lanzas, arañaba el techo de tierra y anunciaba un invierno capaz de devorar la esperanza de cualquier alma hasta dejar solo hueso. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Ella creía que ya no tenía nada más que ese invierno pudiera quitarle. Pero aquel martes de finales de otoño, cuando el cielo se amorataba bajo el peso de una tormenta que se avecinaba, el arroyo que bordeaba su tierra trajo algo más que agua helada. Un niño roto, atrapado entre los juncos, respirando como si fuera su último suspiro. El aire, cargado del aroma de pino y de la lluvia por venir, estaba inquietantemente quieto. Era ese tipo de silencio que precede a la violencia, un silencio en el que Willa había aprendido a no confiar. Elías, su difunto esposo, hombre que leía la tierra como un predicador su Biblia, lo llamaba el cielo que escucha. Aquella tarde, el cielo escuchaba con atención. Willa se encontraba en el porche de su pequeña y resistente cabaña, un testimonio de las manos sabias de Elías. Estaba enclavada en un vallecito olvidado a la sombra de las montañas Big Horn, a muchas millas del pueblo más cercano, Redemption Peak. Su mundo se había reducido a esas 30 acres, reparar cercas, cuidar el huerto y luchar contra la naturaleza que siempre intentaba reclamar lo suyo. La soledad era presencia viva, un espacio frío en la cama, una silla vacía en la mesa de madera áspera. Apretó más su chal sobre los hombros mientras sus ojos barrían las nubes grises que se tragaban el sol. Las primeras gotas de lluvia, pesadas y frías, golpearon las tablas polvorientas del porche. Y fue entonces cuando lo vio. Un leve movimiento junto al arroyo Greywater, que ya empezaba a crecer. No era el trote conocido de un ciervo, ni el andar torpe de un oso. Era algo pequeño, algo que luchaba. Al principio pensó que era un ternero arrastrado desde algún rancho lejano. Con un suspiro, se puso el viejo abrigo encerado de Elías, todavía impregnado de su aroma, y tomó la linterna, aunque aún faltaba casi 1 hora para el anochecer. El sendero hacia el arroyo estaba resbaloso, cubierto de hojas húmedas, y el viento comenzaba a silbar, azotando su cabello. Al acercarse, la forma fue tomando sentido, y el aliento se le quedó atrapado en la garganta. No era un animal, era un niño, enredado en los juncos y medio sumergido en el agua helada que corría con fuerza. Pequeño, quizás de 9 o 10 años, con piel del color de la tierra rica y cabello negro como ala de cuervo. Era Lakota. Su túnica de piel de venado estaba rasgada y empapada, y una mancha oscura y fea se extendía desde su costado, una mancha que la lluvia no podía borrar. El corazón de Willa golpeaba fuerte contra sus costillas. El miedo le era conocido, pero esto era distinto. No era el miedo del rugido de un puma en la noche, ni del crujido de una rama seca. Era el miedo al hombre. Los Lakota solían mantenerse al norte del río Sweetwater, lejos de allí. Que un niño estuviera tan al sur, solo y herido, solo podía significar que algo horrible había pasado. Willa se metió al agua helada, la corriente tirando de su falda. El niño estaba inconsciente, su rostro pálido y ceroso, los labios azulados. Tenía una herida en la frente, pero fue la del costado la que le arrancó un jadeo. Un agujero de bala, dentado y cruel. Ardía en fiebre. Su piel era una mezcla de hielo y fuego bajo los dedos temblorosos de ella. «Dios del cielo», susurró, la súplica perdida entre el viento creciente. Era tan ligero, espantosamente ligero, un saco de huesos y esperanza frágil. Apretando los dientes, lo sacó del agua como pudo, medio arrastrándolo, medio cargándolo por la orilla resbaladiza. Cada paso era una lucha contra el barro,
el viento y el peso muerto que llevaba en brazos. Cuando llegó al porche, apenas podía respirar. Sus músculos gritaban de agotamiento. Dentro de la cabaña, lo tendió sobre la alfombra de piel frente al hogar, el único lugar realmente cálido del lugar. Su respiración era apenas un susurro irregular. Por un momento, Willa se quedó paralizada por la magnitud de lo que acababa de hacer. En Redemption Peak, el sheriff Silas Granger era un buen hombre, pero atado a los poderosos rancheros como Cyrus Blackstone, quienes veían a los Lakota como poco más que alimañas. Llevar al niño al pueblo sería su sentencia de muerte, de una forma u otra. Orrin Stonemend, el doctor, era un hombre de buen corazón, pero su consulta estaba en pleno centro y no sabía guardar un secreto ni aunque su vida dependiera de ello. Estaba sola. Todo recaía en ella. Le quitó la ropa mojada al niño con una frialdad que no sentía en el alma. Su cuerpo era un mapa del sufrimiento, moretones, raspaduras, y esa herida de bala hinchada, más horrible aún bajo la luz del fuego. Estaba baja, en su costado derecho, y un suave toque con el dedo le indicó que probablemente había salido del otro lado. Un milagro, si bien uno oscuro. Los verdaderos enemigos ahora eran la fiebre y la infección. Durante las siguientes horas, mientras la tormenta rugía afuera, otro tipo de tormenta estallaba dentro de la cabaña. Willa no se detuvo. Su miedo inicial se transformó en una feroz determinación protectora. Hirvió agua, esterilizó uno de los cuchillos pequeños de Elías en las llamas y limpió la herida con el jabón de carbol que guardaba para los animales. El niño no se movió. Su espíritu parecía apenas colgando del cuerpo por un hilo invisible. Aplicó un cataplasma de milenrama para detener la hemorragia y corteza de sauce para la fiebre. Remedios aprendidos de un libro viejo y raído que su madre le había dejado. Vendó su torso con tiras limpias, arrancadas de sus propias sábanas. Le obligó a beber cucharadas de agua tibia, humedeciendo sus labios agrietados, mientras observaba con ansiedad la más mínima señal de que tragaba. Al caer la noche, se quedó junto al fuego, con la cabeza ardiente del niño recostada sobre su regazo, pasándole un paño húmedo por la frente. Bajo la luz tenue, sus facciones se veían tranquilas, casi celestiales. Parecía un niño cualquiera atrapado en una pesadilla. Willa se preguntaba por su familia, por su nombre, por el horror que lo había llevado a huir en plena tormenta. Pasada la medianoche, comenzó a murmurar. Las palabras eran extrañas para ella. Un murmullo gutural suave, cargado de angustia y miedo. Sus manos pequeñas se agitaban, buscando algo en el aire. Revivía lo que fuera que lo había marcado. Sus ojos se abrieron de golpe, pero no la veían. Estaban desbordados de un terror tan hondo que le heló la sangre, mirando a un fantasma invisible. Gritó un alarido agudo, desgarrador, y luego su cuerpo se desplomó, la cabeza ladeada, inerte. Por un instante eterno, Willa creyó que había muerto. Pegó el oído a su pecho, y contra toda esperanza, escuchó ese leve aleteo testarudo. El latido de un corazón que se negaba a rendirse. Cerró los ojos, y pronunció otra plegaria silenciosa. No a un Dios lejano en un cielo dorado, sino a la tierra dura y sin piedad. Déjame salvar a que esta vida me pertenezca para protegerla, suplicó en voz baja. Afuera, la tormenta comenzaba a ceder, y en el silencio que le siguió, solo se oía la respiración entrecortada del niño y el latido firme del corazón de Willa. Durante 3 días, el pequeño flotó en ese crepúsculo gris entre la vida y la muerte. La vida de Willa se convirtió en un ciclo de tareas simples pero esenciales. Mantener el fuego, hervir caldo, cambiar los vendajes y escuchar el ritmo torturado de su respiración. El mundo más allá de las paredes de la cabaña dejó de existir. Se olvidó de sus quehaceres, de las gallinas sin alimentar y del viejo rifle de Elías que seguía colgado sobre la chimenea. Todo su ser se volcó en esa vida frágil que parpadeaba junto a las brasas. En la 4ª mañana, despertó de un sueño inquieto en su mecedora.
y lo encontró mirándola. Sus ojos, del color de la tierra mojada, estaban por primera vez claros, conscientes. No reflejaban gratitud, sino un pozo profundo y oscuro de miedo. Cuando ella se acercó, él se encogió, retrocediendo hasta golpear con los hombros las piedras del hogar, soltando un quejido de dolor cuando la herida se le tensó. «Tranquilo, niño, tranquilo», susurró Willa con dulzura, levantando las manos con las palmas abiertas, como quien se acerca a un potro asustado. «Estás a salvo aquí. No voy a hacerte daño». Las palabras no significaban nada para él. Solo comprendía su tono, y tal vez el cansancio grabado en su rostro. No dijo nada. Sus ojos recorrían la pequeña cabaña, los muros desconocidos, la estufa de hierro, la cama solitaria en la esquina. Era una criatura salvaje atrapada en una trampa, evaluando el peligro. La comunicación entre ellos era un abismo. Ella no sabía Lakota. Él no entendía inglés. Sus primeras conversaciones se dieron en el lenguaje universal de la necesidad. Willa le mostraba un caso con agua, y él apenas inclinaba la cabeza en un gesto sutil. Le ofrecía un cuenco de caldo de conejo, y él la observaba con recelo, hasta que el hambre lo traicionaba y le permitía acercar la cuchara a sus labios. En su mente, Willa comenzó a llamarlo Gorrión. Era pequeño, moreno, y sus ojos oscuros guardaban un mundo de pena silenciosa. Pero nunca se lo dijo en voz alta. Intuía que sería una falta de respeto. Para él, ella era simplemente la mujer blanca. Una figura envuelta en misterio. Él había sido criado para temerla. Su mente luchaba por entender esa contradicción. Los días se fueron ordenando en una rutina frágil. Por las mañanas, ella limpiaba su herida y la volvía a vendar. Él soportaba el dolor con una entereza que la avergonzaba. Apretaba la mandíbula, aferraba con los nudillos blancos la alfombra de piel, pero no soltaba ni un quejido. Willa leía la historia de su martirio en su cuerpo. Más allá del disparo, tenía cortes largos y superficiales en los brazos, como si hubiera corrido entre zarzas. Y en el hombro izquierdo, una marca de quemadura, un hierro marcado a fuego. Era una sed tosca, brutal. Aquella marca le heló la sangre más que la herida. Una bala puede dispararse por miedo o rabia, pero marcar a alguien, eso es posesión, crueldad profunda, deshumanización. Era el odio queriendo borrar su identidad. Una tarde, cuando por fin pudo incorporarse por sí solo, levantó el dedo tembloroso hacia el rifle que colgaba sobre la chimenea. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de preguntas. El corazón de Willa se apretó. Negó con firmeza, señaló el rifle y luego la piel de venado extendida en la pared. Hizo el gesto de disparar, y luego señaló su boca y su estómago, simulando comer. Comida, trataba de decir. Para cazar, no para personas. Él pareció entender la diferencia, pero el miedo seguía anidado en sus ojos. El primer verdadero avance llegó una semana después de su llegada. Willa estaba amasando pan, y notó que él la miraba con atención, concentrado en sus manos. Cuando terminó, lo vio arrodillado cerca del fuego, rascando las cenizas con un trozo de carbón. Se acercó y vio lo que había dibujado. Era tosco, pero claro. Un círculo de tipis, un río y figuras humanas de palitos. Él la miró y luego dibujó otra figura más grande, sobre un caballo. Apretó el carbón con fuerza, oscureciendo la figura, haciéndola amenazante. Luego trazó una figura al lado, la misma C, marcada en su hombro. Su expresión era mezcla de dolor y desesperación por hacerse entender. Señaló las pequeñas figuras humanas y luego se tocó el pecho. «Mi gente», decían sus ojos. Después, apuntó a la figura oscura sobre el caballo. Entonces él hizo un sonido seco, como un disparo de guerra, y pasó la mano sobre el dibujo, esparciendo la ceniza, borrando a su familia de la existencia. A Willa se le llenaron los ojos de lágrimas. Extendió la mano, no para tocarlo, sino para ofrecerle un gesto de consuelo.
Por primera vez, él no se estremeció. Miró su mano, luego su rostro. Y en sus ojos, ella vio algo nuevo. No era confianza, aún no. Pero sí una semilla frágil de reconocimiento. Ya no veía solo a una mujer blanca. Veía a una persona que intentaba comprender su dolor. Aquella noche, mientras remendaba una de las camisas viejas de Elías, él le habló por primera vez. Señaló el cucharón de agua que ella le ofrecía. «¿Manoy?», dijo con voz áspera. «Manoy». Ella repitió la palabra extraña, la sílaba ajena en su lengua. «¿Agua?». Él asintió, solemne, con un leve movimiento de cabeza. Luego señaló el fuego. «Peter». «¿Peter?», repitió ella. «Fuego». Era un comienzo. Un puente minúsculo construido sobre un abismo inmenso. En los días que siguieron, él le enseñó palabras, y ella le enseñó otras. Wichasha era hombre. Winjan, mujer. Aprendió pan, manta y seguro. Pero la palabra a la que más se aferraba era seguro. Ella la decía a menudo, señalando la cabaña, a sí misma, y luego a él. «Estás a salvo». Su verdadero nombre, se lo dijo un día, señalando el cielo y haciendo el gesto de un ave que vuela alto. Tika Swiftfall. Significaba águila en su lengua. Desde entonces ya no era el espectro de los juncos, ni el niño sin nombre. Era Tika Swiftfall. Y en el silencio de aquella cabaña perdida en el monte, Willa Hart supo que protegerlo podía costarle todo lo que le quedaba. La marca en su hombro no era casual, era una reclamación. Y ella tenía una sospecha que le revolvía el estómago. Sabía quién la había hecho. Cyrus Blackstone. Su imperio ganadero, el rancho Seabar, se extendía por 100 millas al norte de Redemption Peak, y su ambición era tan desmedida como la tierra que codiciaba. Después de casi 2 semanas de aislamiento, las provisiones comenzaron a escasear peligrosamente. El saco de harina era ya un susurro polvoriento. El café había desaparecido. El último pedazo de cerdo salado lo había usado para hacerle caldo a Tika. El niño mejoraba, su cuerpo joven mostrando la resistencia de la juventud. Pero necesitaba más que caldo ralo y los conejos que Willa lograba atrapar. Necesitaba alimento de verdad. El viaje a Redemption Peak ya no podía posponerse. Willa sintió un nudo apretarse en su estómago. Dejar solo a Tika era un riesgo. Llevarlo con ella, impensable. Pasó la mañana preparándolo todo. Le mostró cómo atrancar la puerta por dentro con una viga de roble que Elías había forjado en hierro. «A nadie», le dijo con firmeza mirándolo a los ojos. «No abras a nadie, ¿me entiendes? A nadie que no sea yo». Imitó el gesto de tocar la puerta. Luego negó con la cabeza enérgicamente. Él asintió, su rostro serio, demasiado serio para su edad. Tal vez aún no hablaba bien inglés, pero ya comprendía el lenguaje del miedo. Willa no lo escondió en la cabaña, sino en la pequeña y húmeda despensa subterránea bajo las tablas del suelo. Era angosta, oscura, pero era lo más seguro que tenía. Le dejó una jarra de agua, un pedazo de pan, una linterna encendida con la mecha baja. Mientras deslizaba de nuevo la pesada trampilla y la cubría con la alfombra de piel, sintió una punzada en el pecho, como si lo estuviera enterrando en vida. El viaje a Redemption Peak fue una prueba de nervios. Cada sombra parecía esconder una amenaza. Cada ráfaga de viento sonaba como cascos de caballo. El valle, que antes era su refugio, ahora se sentía como una trampa. Veía el mundo con los ojos de Tika. Todo estaba lleno de peligros ocultos, de hombres con ojos fríos y temperamentos violentos. Redemption Peak era una calle polvorienta flanqueada por edificios de fachada falsa, una cantina, una herrería, una tienda general y la oficina del sheriff. Un pueblo que se aferraba a la civilización con uñas rotas. Amarró a Dusty frente a la tienda de Etta Miles y escaneó la calle. Unos vaqueros se apoyaban en la cantina, las espuelas tintineando. Una esposa de ranchero pasó rápido, la cara oculta bajo un sombrero.
Todo parecía extrañamente normal. La campanita sobre la puerta anunció su llegada. Etta Miles, mujer de ojos agudos y memoria feroz, levantó la vista desde el mostrador. «Willa Hart, hacía tiempo que no te veía», dijo con una mezcla de bienvenida y sospecha. «Pensé que un oso te había devorado». «Solo he estado ocupada, Etta. Se acerca el invierno», respondió Willa, forzando una calma que no sentía. Le entregó la lista: harina, sal, granos de café y una pequeña bolsita de caramelos de menta. Sabía que para Tika, aquellos dulces serían un lujo inimaginable. Mientras Etta reunía los encargos, 2 hombres entraron en la tienda. La sangre de Willa se heló. Uno de ellos era un peón del rancho Sea Bar. Le resultaba vagamente familiar. El otro era Rafe Holloway, el capataz de Cyrus Blackstone. Alto, huesudo, con un rostro tan tenso como una cuerda anudada y unos ojos del color del hielo estancado. Se movía con la letalidad sigilosa de un lobo. Decían que era más leal a Blackstone que a Dios mismo. No le prestaron atención al entrar. Se dirigieron directo hacia los barriles de clavos y los rollos de soga al fondo del local. Pero Willa sintió su presencia como una bajada repentina de temperatura. Le dio la espalda y se concentró en su intercambio con Etta. «¿Has escuchado algo nuevo?», preguntó, intentando mantener la voz firme. Etta se inclinó ligeramente, bajando el tono a un susurro conspirativo. «Más líos en el norte. Blackstone está limpiando los últimos asentamientos Lakota en la zona del río Powder. Dice que le roban ganado». «¿Y el ejército?», intentó Willa. Etta soltó una risita seca. «El ejército está ocupado persiguiendo fantasmas por Arizona. Allá arriba Cyrus es la única ley que existe. Él y sus hombres fueron hace 2 o 3 semanas para una negociación. Regresaron la semana pasada con unos rasguños y un montón de tierra nueva para pastar. Aunque hay algo curioso», añadió. «Nadie ha vuelto a ver ni rastro de esa banda Lakota desde entonces. 2 o 3 semanas atrás. Encajaba perfectamente». Detrás, los hombres soltaron una carcajada por alguna grosería, y aquel sonido le arañó los nervios a Willa. «¿Es ese Rafe Holloway?», preguntó en un murmullo apenas audible. «Es él», confirmó Etta, apretando los labios. «La sombra de Blackstone. Dicen que fue él quien llevó la negociación». Willa pagó rápido, las manos temblándole ligeramente mientras contaba las monedas. Tenía que irse. Ya. Cuando se giró para salir, sus ojos se cruzaron con los de Holloway. Solo fue un segundo, pero bastó. Su mirada era plana, fría, calculadora, sin rastro de humanidad. La miró como un carnicero mira un costillar, evaluando, midiendo. No sabía quién era ella, ni qué escondía, pero Willa sintió, con certeza, que él podía ver hasta el secreto que guardaba bajo las tablas de su suelo. Salió apresurada, sin atreverse a mirar atrás. Cargó las provisiones en Dusty con manos torpes por la prisa. Su mente giraba a 1000. Lo sabían. No cómo, pero lo sabían. Los hombres de Blackstone estaban buscando algo, o alguien que se les hubiera escapado. Un testigo, un niño que había sobrevivido. Sus temores se confirmaron cuando salió del pueblo. Tomó la carretera principal por 1 kilómetro, y luego giró bruscamente hacia una vieja vereda de cazadores que se dirigía a su valle. Desde una loma, echó un vistazo atrás. 2 jinetes se habían separado del pueblo y seguían su rastro. Estaban demasiado lejos para distinguir sus caras, pero no le hacía falta. Sabía quiénes eran. El pánico la envolvió. No podía huir de ellos. Montaban caballos frescos. Dusty era fiel, pero vieja y lenta. Tenía que pensar. Elías le había enseñado cada roca, cada rincón de aquella tierra. Recordó un paso angosto, casi imposible para caballos. Un cañón cerrado por derrumbes y zarzas. Le tomaría horas extra. Pero era su única oportunidad. Espoleó a Dusty, orando para que aún le quedara fuerza. Las provisiones temblaban en la alforja, el saco de harina a punto de reventar.
Detrás, los jinetes acortaban distancia. Ya podía oír el golpeteo lejano de sus cascos. Forzó más a la yegua. El viento le cortaba el rostro y el corazón le retumbaba como un tambor de guerra en el pecho. Ya no era solo una viuda solitaria, era una guardiana, y cabalgaba no solo por su vida, sino por la del niño águila. Tika Swiftfall. Alcanzó la entrada del cañón Mandíbula del Diablo justo cuando el sol se escondía tras el horizonte, tiñendo el cielo de rojos sangrientos y naranjas ardientes. Aquel cañón era una grieta dentada en la tierra, un lugar que los caballos y la gente con sentido común evitaban. Se desmontó con las piernas temblorosas y acarició el cuello de Dusty en agradecimiento, antes de guiarla dentro de aquel paso traicionero. El recorrido fue una tortura. Las zarzas le desgarraban la ropa y la piel. La grava suelta resbalaba bajo sus botas, amenazando con lanzarlos al vacío. Tuvo que descargar las provisiones y llevarlas a pie por las partes más estrechas, regresando después por Dusty. Ya era noche cerrada cuando salió al otro lado, exhausta, sangrando por una docena de cortes superficiales. Había perdido a sus perseguidores, pero el miedo seguía pegado a su lengua como hierro oxidado. Pasada la medianoche, al fin vio la luz cálida de su cabaña. Una oleada de alivio tan intensa que casi la derrumbó, la envolvió como un abrazo invisible. Había dejado una lámpara encendida en la ventana como señal. Si se apagaba, era mala señal. Seguía encendida. Se acercó con cautela, el rifle de Elías ahora entre sus manos. Silbó suave. La señal que habían acordado. Un momento después, escuchó la barra pesada deslizarse desde dentro. La puerta crujió. Y ahí estaba Tika, su pequeño cuerpo recortado contra la luz del fuego. Se arrojó a sus brazos, temblando. Aquel niño estoico y silencioso había desaparecido. En su lugar, quedaba un niño asustado. Uno que había pasado un día y una noche en la oscuridad, convencido de que ella jamás volvería. Lo abrazó con fuerza, murmurándole palabras suaves, acariciándole el cabello oscuro. «Estoy aquí. Ya pasó. Estás a salvo», susurraba una y otra vez, como un rezo. Cuando al fin se calmó y Willa curó las heridas de su propio cuerpo, se sentaron junto al fuego. Los caramelos de menta fueron casi un milagro. Tika sostenía uno en la boca, los ojos bien abiertos, con un placer tan puro que le rompió el alma. El miedo y el agotamiento de aquel día habían creado algo nuevo entre ellos, una cercanía sincera. Los muros que él había erigido con tanto esfuerzo se resquebrajaban poco a poco. Willa supo entonces que tenía que conocer toda la verdad. Necesitaba entender a qué se enfrentaban. Tenía que escuchar la historia entera. «Tika», dijo en voz baja, mirándolo con ternura. «Los hombres del pueblo, los de Corrigan, te están buscando». Él comprendió. La luz en sus ojos se apagó ligeramente. «Tienes que contarme qué pasó», le pidió con suavidad. «Todo lo que recuerdes». Tika fijó la mirada en el fuego, perdido en su memoria. Luego tomó el pedazo de carbón que siempre dejaba junto al hogar, y sobre una piedra lisa que usaban como pizarra, comenzó a dibujar. Esta vez, los trazos eran más intensos, más desgarradores. Dibujó su aldea, no como un campamento en paz, sino lleno de caos. Dibujó al hombre alto sobre el caballo, Rafe Holloway, y a otros hombres con rifles. Trazó el fuego, lenguas rojas y naranjas devorando los tipis. Dibujó a su madre, una figura suave, con trenzas largas, tirando de él hacia el río. Dibujó a su padre, erguido, con una lanza en la mano, plantándose entre su familia y los jinetes. Entonces llegó la parte más dura. Dibujó el hierro con la marca del mar, calentándose al rojo vivo. Dibujó a Holloway, presionando esa marca en el pecho de su padre. Pero su padre no cayó. Se mantuvo en pie, desafiante, hasta que un disparo, una mancha oscura desde el rifle de Rafe, lo atravesó.
Tika temblaba mientras dibujaba a su padre cayendo al suelo. Dibujó a su madre gritando, empujándolo hacia el río helado y rápido, justo cuando sonaba otro disparo. Se dibujó a sí mismo arrastrado por la corriente, mientras el humo y los gritos de su gente se perdían detrás. Levantó la vista hacia Willa, y entonces, por fin, las lágrimas que tanto tiempo había contenido comenzaron a brotar libres por sus mejillas. Habló con rapidez en su lengua lakota. Las palabras salían empapadas de un dolor tan profundo que era como un golpe físico. No hacía falta traducción. Willa entendió cada trazo en el carbón, cada cicatriz en su hombro, cada grieta en su voz rota. No había sido un asalto por ganado. Fue una masacre. Una exterminación metódica de una pequeña banda pacífica que simplemente estorbaba en los planes de Cyrus Blackstone. Ni siquiera habían peleado. No, en realidad, fueron ejecutados. Y Tika no era solo un sobreviviente, era un testigo. La prueba viva de un crimen. Un crimen que Blackstone haría cualquier cosa por enterrar. Willa sintió cómo una rabia fría se encendía en su pecho. Una ira que le quemaba el miedo, le consumía la soledad. Ya no se trataba solo de proteger a un niño, se trataba de justicia. Elías siempre le había dicho, no empieces una pelea, pero si te la traen a tu puerta, la terminas. Y esta, sin duda, ya había llegado a su puerta. Le limpió las lágrimas a Tika con el pulgar, su voz baja y firme como una promesa. No te van a llevar, lo juro. Aquellas palabras no eran solo para él. Eran para los espíritus de su familia y para sí misma. Esta es tu casa ahora, y vamos a pelear, juntos. Tika la miró, buscando en su rostro. No encontró lástima, solo decisión. Una fuerza que reflejaba la misma que había visto en su padre. Asintió, solemne. En ese instante, ya no eran una viuda y un niño perdido. Eran un clan de dos, unidos por la tragedia y un enemigo común, y estaban listos para la guerra que se avecinaba. Los 2 días siguientes fueron un torbellino de preparativos sombríos. El aire del valle se cargó de tensión. La calma se volvió campo de batalla en silencio. Willa y Tika trabajaron juntos con precisión y sin palabras innecesarias. Entraron leña adicional, llenaron baldes de agua, taparon con maderas la pequeña ventana trasera, dejando solo las 2 del frente, que Willa podía cubrir con postigos gruesos. Bajó del muro el viejo rifle de Elias, una Winchester calibre .44, y lo limpió con manos seguras. Él siempre insistió en que supiera disparar. La bestia más peligrosa en este monte, solía decir, camina en 2 patas. Nunca lo había usado por rabia, pero sabía cómo hacerlo. También tenía el viejo revólver Colt de Elías. Lo cargó y se lo metió en la cintura bajo la falda. Tika, pese a su corta edad, comprendía perfectamente qué significaban esas acciones. Le enseñó a Willa cómo colocar hilos de trampa con cordel y latas viejas en el borde del bosque, un sistema de alarma simple, pero eficaz. Tika encontró un lugar en la cresta, justo detrás de la cabaña. Una grieta angosta entre 2 rocas grandes, desde donde podía vigilar claramente la entrada al valle. Sería su vigía. La espera era lo peor. Cada crujido de rama, cada canto de ave, hacía que la adrenalina se le disparara a Willa como un rayo bajo la piel. Comían en silencio, con los oídos atentos a cualquier sonido del exterior. En la mañana del tercer día, justo después del amanecer, las latas atadas al borde del bosque tintinearon. Tika, que llevaba allí desde que clareó, regresó corriendo, pálido, los ojos como platos. Levantó 4 dedos, 4 jinetes. «¡Adentro ya!», ordenó Willa su voz firme a pesar del tambor que le golpeaba el pecho. Aseguró la puerta con la viga, cerró los postigos de las ventanas delanteras, y la cabaña quedó envuelta en una penumbra melancólica, apenas iluminada por el fuego. Se acercó al agujero que había perforado en uno de los postigos y espió. 4 hombres a caballo avanzaban con cautela por el claro. Al frente iba Rafe Holloway.
Todos llevaban los rifles en mano. No cabía duda, no venían a hacer una visita, venían como cazadores, cerrando el cerco. «Señora Hart», gritó la voz cortante y segura de Holloway, rompiendo la quietud de la mañana. «Sabemos que está ahí. Sabemos que tiene algo que le pertenece al señor Blackstone. Una pieza suelta. No venimos a hacerle daño. Entréguenos al chico y nos iremos en paz». Las manos de Willa resbalaban de sudor mientras empuñaba la Winchester. A su lado, Tika se mantenía quieto, con los ojos fijos en la puerta. Ella le apoyó la mano en el hombro con suavidad. «Aquí no hay ningún niño, Holloway», gritó, con un tono más alto del que quería. «Está en propiedad privada. Márchese antes de que llame al sheriff». Holloway soltó una carcajada corta, burlona. «¿El sheriff? Está muy lejos, señora. Podemos hacerlo por las buenas o por las malas. A mí me da igual. Pero no me voy sin el chico». La respuesta de Willa fue un disparo seco. No apuntó a él, sino al suelo, unos pasos frente al caballo. El animal se encabritó, bufando, y Rafe tuvo que luchar para mantenerlo bajo control. Los otros jinetes se dispersaron de inmediato, buscando refugio tras los árboles. El sitio había comenzado. El día se arrastró con una lentitud dolorosa. Los disparos iban y venían de forma esporádica. Una bala golpeaba los troncos gruesos de la cabaña, haciendo volar astillas. Willa respondía con un disparo calculado, solo para mantenerlos alejados. No intentaba matarlos. Aún, solo resistir, mostrar que aquello no sería fácil. Tika era sus ojos y oídos. Se arrastraba de una ranura a otra, señalando las posiciones de los hombres. Su voz, baja y constante, le susurraba: «Hombre junto al pino grande». Uno se mueve hacia el arroyo. Ya no era un niño asustado. Era hijo de un guerrero. Sus sentidos eran agudos, su mente, clara. Recargaba el revólver Colt para ella cuando sus manos temblaban demasiado. Sus dedos, sorprendentemente precisos. Hacia la tarde, el agua comenzaba a escasear. El olor a pólvora lo impregnaba todo. El cansancio mental era brutal. El silencio entre disparos era casi peor. «¿Eres terca, Hart?», gritó Holloway desde algún lugar del bosque, con voz irritada, envenenada. «Proteges a un salvaje, a un ladrón. No vale tu vida». «Es un niño», rugió Willa, la garganta como brasas. «Y ustedes son asesinos». Una ráfaga de balas respondió de inmediato, astillando el postigo por donde espiaba. Gritó, cayendo hacia atrás. Una astilla larga se le clavó en la mejilla. Tika estuvo a su lado al instante, con el rostro lleno de preocupación. Le retiró la astilla con manos firmes y delicadas. Al caer la tarde, los hombres se envalentonaron. Encendieron una fogata al borde del bosque. Era una señal. Se preparaban para quedarse la noche, pero era una trampa. Bajo la cobertura de la oscuridad creciente y el resplandor de la hoguera, dos hombres, entre ellos Holloway, comenzaron a arrastrarse por la hierba alta, rodeando la cabaña hacia el lado ciego. Tika los vio. «Wing Yang», susurró apremiante, usando su palabra para ella. «Dos hombres», y señaló hacia la parte trasera. A Willa se le detuvo el corazón. La pared trasera no tenía ventanas, ni un solo agujero para mirar. Estarían en la puerta o en la pared con un hacha antes de que se diera cuenta. No había tiempo para pensar. Encendió una linterna, se la entregó a Tika. «Cuando abra la puerta, lánzala tan lejos como puedas hacia el arroyo», le ordenó con firmeza. Luego tomó la sartén de hierro fundido que estaba sobre la estufa. Un arma patética contra hombres armados. Pero era todo lo que tenía. Inspiró hondo. Levantó la pesada tranca y abrió la puerta de golpe. Tika lanzó la linterna. Voló en un arco ardiente por el aire, estallando contra una roca cerca del arroyo. El pasto seco prendió fuego de inmediato. La ráfaga de luz iluminó de golpe a los dos hombres que reptaban hacia la cabaña, dejándolos momentáneamente cegados y en shock.
Estaban a menos de 10 metros. Rafe Holloway ya alzaba su rifle. Willa no lo pensó 2 veces. Disparó la Winchester desde la cadera. El retroceso le golpeó el hombro como una mula, pero su puntería fue certera. Uno de los hombres soltó un grito desgarrador y se llevó las manos a la pierna. Holloway, sin embargo, reaccionó rápido. Rodó sobre sí mismo y disparó. La bala silbó junto al oído de Willa y se incrustó en el marco de la puerta. Ella disparó de nuevo, pero él ya se había escabullido entre las sombras. Willa cerró la puerta de golpe y volvió a atrancarla, temblando de pies a cabeza. Lo había hecho. Había disparado. Había herido a un hombre. Los gritos del herido se escucharon durante varios minutos hasta que, de repente, se callaron. Luego, el sonido de cascos al galope retumbó en la distancia. Miró por la ranura. El claro estaba vacío. Se habían ido. Por ahora. Se dejó caer al suelo, el rifle pesado cayendo a su lado con un estruendo sordo. Tika se acurrucó junto a ella. Habían resistido el día. Pero Willa lo supo con una certeza helada que le atravesó los huesos. Holloway volvería, y cuando lo hiciera, no se presentaría para un largo asedio. Vendría a quemarlo todo. El silencio que se instaló después de que los jinetes se marcharan fue más denso y amenazante que la propia batalla. Willa entendía que no era el fin, solo una pausa, el respiro antes del golpe final. Holloway no era hombre que aceptara la derrota. Su orgullo había sido herido. Y uno de los suyos también. Volvería. Con más hombres. Con más fuego. Con más rabia. Ella y Tika pasaron la noche sin pegar un ojo, turnándose para vigilar el claro. La hoguera junto al arroyo se extinguió lentamente, dejando el valle sumido en una oscuridad absoluta. Cada sonido nocturno, el ulular de un búho, el crujir de un mapache entre los arbustos, parecía una amenaza. Al amanecer, Willa tomó una decisión, una apuesta desesperada, pero la única que le quedaba. No podía enfrentarse sola al ejército de Blackstone. Pero tal vez no tenía que hacerlo. Tal vez aún podía apelar a ese pedacito de civilización que Redemption Peak representaba. «Tika», dijo, su voz ronca por el insomnio. «Tengo que volver al pueblo, tengo que traer al sheriff Granger». El niño la miró. El miedo en sus ojos era claro como el día. «No, te matarán». «Nos matarán a los dos si me quedo», respondió con suavidad. «Debes vigilar de nuevo. Si ves que se acercan antes de que yo regrese, corres. Corres hacia las cuevas altas que Elías y yo encontramos. Te escondes ahí, ¿lo entiendes?» Él no quería, pero entendía. Vio la lógica, aunque dolía. Asintió con firmeza, la mandíbula tensa, reflejando la misma determinación de ella. Salir de la cabaña se sentía como una locura. Tomó el camino serpenteante del cañón Mandíbula del Diablo, empujando a Dusty como nunca antes. Cabalgaba sin miedo por sí misma. Cabalgaba por él. Cuando llegó a Redemption Peak, era una visión aterradora. Su vestido desgarrado, la cara manchada de pólvora y sangre seca de la astilla. En sus ojos ardía una fiebre salvaje. Ni siquiera ató a Dusty. Saltó del lomo y cruzó como un rayo hacia The Copper Creek Law. Silas Granger, hombre ya entrado en los 50, con cara cansada y barriga de quien prefiere evitar problemas, sorbía un café detrás del escritorio cuando ella irrumpió. «Silas, tienes que venir ya», jadeó, apoyándose en el marco de la puerta. «Rafe Holloway y sus hombres sitiaran mi cabaña todo el día de ayer. Van a regresar y van a matarnos». Granger suspiró, dejando la taza con un suave clink. «Espera, Willa. ¿Estás segura de que era Holloway? Es una acusación seria. Hay un agujero de bala en mi puerta y sangre de un hombre en mi patio», le espetó, con voz rota de rabia. «Están intentando matar a un niño Lakota, el único que sobrevivió a la masacre que Cyrus Blackstone orquestó en el río Powder». La palabra masacre flotó en el aire,
como un disparo silencioso. La cara de Granger palideció. Apartó la mirada, incapaz de sostenerle los ojos. Son palabras peligrosas, señora Hart. Blackstone es dueño de medio territorio. Él dice que esos indios eran cuatreros. Es un mentiroso y un asesino, y lo sabes. La voz de Willa se quebró. ¿Eres sheriff o el mandadero de Blackstone? ¿Ese emblema en tu pecho es adorno? Antes de que Granger pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo. Era Orrin Stonemend, con su maletín de médico en la mano. Claramente había escuchado los gritos desde su consultorio al otro lado de la calle. ¡Santo cielo! ¿Qué pasa aquí?, preguntó con voz firme, sus ojos agudos evaluando el estado lamentable de Willa. ¿Estás herida, Willa? Está lanzando acusaciones contra el señor Blackstone, dijo Granger a la defensiva. Y está diciendo la verdad, respondió Orrin, con voz baja pero contundente. Orrin Stonemend caminó hacia el escritorio del sheriff y dejó allí una pequeña bala de plomo, deformada por el impacto. La saqué de la pierna de uno de los hombres de Blackstone hace una hora. Llegó borracho y temblando, diciendo que se había herido revisando cercas. Pero esto es una bala calibre .44, Silas, la que dispara un rifle Winchester. Y soltó que Holloway está reuniendo a todos los hombres que puede encontrar para acabar lo que empezó en casa de Willa. Silas Granger miró la bala como si fuera una serpiente cascabel enrollada sobre su mesa. Una cosa era ignorar rumores. Otra, tener la prueba justo delante. Miró a Willa con el rostro encendido de rabia y desesperación. Miró los ojos firmes del doctor, que lo acusaban sin decir palabra. Y algo dentro de aquel sheriff cansado. Se quebró. Era momento de comportarse como tal. Se puso de pie, arrastrando la silla sobre las viejas tablas. «Doctor Stonemend, búsqueme 3 hombres en este pueblo que no estén en la nómina de Blackstone, y que aún recuerden lo que es tener conciencia. Que agarren sus rifles y los espero aquí en 5 minutos». La esperanza, feroz y brillante, estalló en el pecho de Willa. Era un grupo pequeño y sombrío el que salió cabalgando de Redemption Peak. Ella, el sheriff Granger, Orrin Stonemend, el herrero Wade Harlan y un joven granjero de apellido Maddox, cuya tierra lindaba con las de Blackstone. 5 personas. ¿Contra quién sabía cuántos pistoleros contratados? Cabalgaban con urgencia, el corazón en la garganta. Al acercarse al valle, el aire limpio de la tarde trajo consigo un olor acre a humo. ¡No!, jadeó Willa, espoleando a Dusty en un galope frenético. Subieron la última cresta, y allí estaba. Su cabaña, envuelta en llamas. Una docena de jinetes, entre ellos Holloway, miraban el fuego. Sus rostros brillaban con el resplandor infernal. Se reían. Pero no había rastro de Tika. Un grito salvaje brotó de lo más profundo del alma de Willa. Era furia. Era dolor. Alzó el rifle y disparó. El disparo retumbó en todo el valle. Los hombres del rancho Seabar, sorprendidos por la repentina aparición del grupo armado, corrieron hacia sus caballos. Silas Granger rugió. «Rafe Holloway, en nombre de la ley, tú y tus hombres quedan arrestados por intento de homicidio e incendio provocado». Holloway se rió. Un sonido loco, desquiciado. «Tu ley no sirve aquí, Granger», y apuntó su rifle. No al sheriff, sino a Willa. Pero antes de que pudiera disparar, una figura pequeña y oscura apareció entre las rocas de la cresta. Era Tika. En sus manos, un arco hecho de rama de sauce y una única flecha endurecida al fuego. No había huido. Se había quedado para pelear. Tensó la cuerda. Su silueta se recortaba contra la cabaña en llamas. La flecha voló, silenciosa y certera. Se clavó en el hombro de Holloway, profundamente. Gritó, soltando el rifle. Su cara se deformó por el dolor y la sorpresa. Sus hombres, al ver caer a su líder, perdieron el valor. No eran soldados. No morirían por Blackstone. Dispararon unos cuantos tiros al aire y huyeron, dejando a Holloway retorciéndose en el suelo.
La batalla terminó tan rápido como había comenzado. Willa corrió hacia Tika, que bajaba entre las rocas. Lo abrazó con fuerza, apretándolo contra su pecho, sin importar el calor, el humo ni el fuego que devoraba su hogar. «Estás a salvo», susurró una y otra vez como un mantra. «Estás a salvo». La cabaña, su último vínculo con Elias, con todos sus recuerdos, se deshacía en cenizas. Pero mientras apretaba al niño que había sobrevivido a una masacre y peleado como un guerrero, supo que no había perdido nada importante. Lo único que realmente importaba estaba vivo en sus brazos. El valle quedó envuelto en una neblina de humo y tristeza. Los restos carbonizados de la cabaña eran ya un monumento a la vida que Willa había perdido, tanto la que compartió con Elias como la frágil que apenas comenzaba con Tika. Silas Granger, con el rostro serio, arrestó a Rafe Holloway. El hombre que antes rebosaba arrogancia, ahora estaba mudo, retorcido de dolor. «Blackstone se enterará de esto», escupió mientras el herrero le ataba las manos. «Eso espero», respondió Granger con dureza. «Lo esperará un Marshal federal cuando llegue». El grupo ayudó a Willa a recuperar lo poco que se pudo salvar. Un marco de fotos chamuscado, y nada más. Volvieron a Redemption Peak, ya no como parias. Volvieron como héroes inesperados. La historia del asedio de la viuda y el niño Lakota corrió como fuego entre los habitantes. Aquellos que antes bajaban la mirada al verla, ahora le hacían un gesto de respeto. Etta Miles los acogió. Les dio una habitación sobre la tienda. Los cuidó como una gallina a sus polluelos. Orrin Stonement curó el hombro de Tika, que había torcido al disparar la flecha, y trató la infección que aún persistía en su herida. Declaró que el muchacho era más fuerte que una mula con hambre. Una decisión tenía que tomarse sobre el futuro de Tika. Silas Granger envió un mensaje a las autoridades en Fort Laramie. Se hizo un arreglo. Una pequeña banda de Cheyennes, aliados históricos de los Lakota, acampaba a una semana de camino, al norte. Su líder, un anciano respetado llamado Hakan Crowshield, aceptó recibir al muchacho, con la esperanza de hallar entre ellos algún pariente lejano, algún lazo que aún sobreviviera entre las tribus dispersas del norte. Un joven teniente del ejército, un hombre decente llamado Jed Rourke, fue asignado para escoltar a Tika Swiftfall hacia el norte. La noche anterior a su partida fue tranquila y solemne. Etta Miles le había regalado un vestido nuevo a Willa, y ella se había lavado el hollín del cabello, como si intentara limpiar también la tristeza acumulada. Esa tarde, ella y Tika se sentaron en el pequeño balcón trasero de la tienda, mirando el sol ocultarse detrás de las montañas lejanas. El cielo era un lienzo encendido de morado, rosa y oro. Uno de esos atardeceres hermosos y dolorosamente solitarios que antes solía ver sola, desde el porche de su cabaña. No dijeron nada. Ya no quedaban palabras entre ellos. Habían construido un lazo forjado en fuego y miedo, un lenguaje silencioso nacido de la supervivencia compartida, más profundo que cualquier idioma. Cuando la última franja de sol desapareció, Tika se levantó. Tenía algo en la mano. Había estado trabajando en ello toda la tarde, en secreto, con una navaja prestada y una concentración casi sagrada. Se paró frente a Willa, su rostro infantil imposible de descifrar en la penumbra. Desde detrás de su espalda, sacó una pluma de águila. Era majestuosa, perfecta. Sus bordes afilados, sus colores negros y blancos como el alma del cielo. La había encontrado cerca de su puesto de vigía, entre las rocas, un regalo del viento. La limpió con cuidado, envolviendo la base con una tira de tela roja, recortada de uno de los delantales chamuscados de Willa. En su cultura, una pluma de águila era el honor más alto. Representaba valor, sabiduría y la conexión con el gran espíritu. No se ofrecía a la ligera. Tika la miró a los ojos. Y por primera vez, Willa no vio a un niño, sino al espíritu de un pueblo orgulloso y resistente.
Levantó la pluma con la solemnidad de un rito sagrado, y con delicadeza la colocó en su cabello, justo sobre la oreja. La pluma contrastaba con la sencillez de su cabello castaño. Bella, honesta. Tika apoyó su mano pequeña sobre el brazo de ella. Win-Yang, dijo con voz firme. Mujer. Luego se tocó el pecho. Ina. Madre. Una única lágrima descendió por la mejilla polvorienta de Willa. El vacío que había dejado la muerte de Elias. Esa herida que la soledad había hecho más profunda. No desapareció, pero sintió calor en su pecho. Como si alguien comenzara a coser con hilos invisibles los bordes de ese hueco. Había perdido su hogar, pero había encontrado propósito, había enfrentado a la muerte y había hallado un hijo. Le tomó el rostro entre las manos y besó su frente. Tika Swiftfall susurró con la voz quebrada. Mi águila, vuela alto, vuela libre y mantente a salvo. Él le respondió con una leve sonrisa solemne. En ese atardecer, una viuda solitaria y un niño Lakota se quedaron juntos. Un clan de dos, unidos para siempre por el regalo de una pluma. Willa Hart supo entonces que se quedaría en Redemption Peak, que reconstruiría. Su lucha aún no había terminado. Ahora ella también era testigo, y se aseguraría de que el mundo supiera la verdad sobre Tika Swiftfall y el rancho Seabar. La pluma en su cabello no era solo un presente, era una promesa. La historia de Willa Hart y Tika Swiftfall es testimonio de que incluso en los paisajes más crueles, en los tiempos más inhumanos, el coraje puede florecer donde menos se espera. Nos recuerda que la familia no siempre nace de la sangre, sino del fuego que se atraviesa juntos. Una viuda del oeste y un niño perseguido. Dos mundos distintos, que encontraron un lenguaje común en el honor y la supervivencia, y juntos probaron que un solo acto de compasión puede ser más poderoso que una docena de rifles. Su historia, grabada ya en la memoria del viejo oeste, nos enseña que la verdadera fuerza no está en la tierra que posees, ni en el miedo que inspiras, sino en la voluntad de hacer lo correcto, incluso si lo haces en soledad. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte. Deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.